Comunidad de Prensa Atlanta, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda con muchísimo gusto Irene Díaz Bazán. Hoy estoy con la abogada Claudia Acosta de Acosta Injury Law. Ella es la CEO, directora, una abogada con amplia reputación y con mucho conocimiento del tema de accidentes y lesiones personales. Gracias, abogada, por estar con nosotros. Muchas gracias, Irene, por visitarnos otro viernes más para compartir con nuestra comunidad información valiosa, ¿verdad? Especialmente ahora que es tan importante que nuestra comunidad tenga esta información por lo que está sucediendo en estos momentos, pero muchas gracias por estar ahí. ¿Cuáles son esas premisas importantes que debemos recordarle a nuestra comunidad sobre esos derechos que no pueden ser soslayados por las aseguradoras, por ejemplo? Claro que sí, es muy importante saber que si una persona fue víctima de cualquier tipo de accidente en el estado de Georgia, tiene derechos a diferentes beneficios dependiendo del tipo de accidente que tenga. Por ejemplo, en los casos de lesiones personales, como los casos de accidentes de auto, una caída en una tienda, la persona tiene derecho a compensar los gastos médicos y también una compensación por dolor y sufrimiento, por gastos médicos a futuro. En los casos de accidentes de trabajo, tenemos derecho a que el empleador o el seguro nos pague lo que es el tratamiento médico, también nos dé una compensación, unos cheques semanales si es que estoy deshabilitado y no puedo trabajar. Entonces, en resumen, ¿verdad? Tengo derechos, tengo beneficios bajo la ley si sufrí un accidente de trabajo, de auto, una lesión personal, pero esos beneficios van a variar dependiendo del tipo de accidente que yo tenga. Muy bien. Hablemos de las lesiones personales. Lo primero que se debe hacer es un report. So, asumiendo que es un accidente de auto o una caída en una tienda, o algún tipo de lesión, es documentar esa lesión, ¿ok? Porque luego existe esta pelea de me vieron, no me vieron, tuve, no tuve. Entonces, lo más importante es documentar que sufrí una lesión dependiendo del tipo de accidente que tenga. Lo segundo y muy importante es obtener atención médica. Muchas personas en nuestra comunidad no tienen esa cercanía quizá a tener un médico de cabecera o de repente tienen miedo de ir al hospital porque pensamos esos biles van a ser muy grandes, yo no quiero pagarlos, ¿quién los va a pagar? Es muy importante porque si vamos a hacer un reclamo por una lesión, tiene que haber evidencia. ¿Cuál es la evidencia de la lesión? Y el tratamiento médico, un doctor que determine que esa persona sí tuvo una lesión. ¿Okay? Y lo tercero y más importante, y algo que en realidad marca la diferencia en un caso de lesión, es tener un abogado que se especialice en este tipo de casos. Lo vengo mencionando muchas veces en los programas que tenemos, en las entrevistas, que en realidad marca la diferencia tener un bufete que solamente se dedique a la especialización de la ley de lesión. Entonces es muy importante llamar a un abogado confiable que tenga experiencia en estos casos para que me pueda asesorar. Especialmente en estos tiempos, muchas de nuestras personas en nuestra comunidad tienen mucho temor y mucho miedo a decir algo, pero esto es muy, muy importante. Este no es el momento de no actuar. Este es el momento de actuar, especialmente con todo lo que está sucediendo. Hace poco un miembro de nuestra comunidad falleció a manos de los agentes de inmigración. Es algo que ha impactado toda la comunidad, ¿verdad? Una persona indocumentada, padre de tres hijos, ciudadanos, trabajador, en camino al trabajo, que tenía una compañía de construcción. Y es la historia de muchos de nuestros clientes que representamos, ¿verdad? Personas trabajadoras que en realidad lo único que buscan hacer es proveer a sus familias y caen en manos o de un empleador que aprovecha esa situación, aprovecha ese miedo para dejarles saber que no tienen derechos. Y eso no es cierto. Esta semana hablaba yo con una persona que tenía mucho temor porque me decía, a mí un amigo me contó que si yo hago un reclamo de accidente de trabajo, mi empleador puede llamar a inmigración y hacer que me deporten. Y eso no es cierto. Existen líneas generales de reportar inmigración, pero no funciona así la mayoría de veces. Entonces, lo más importante es no quedarme callado, en realidad hacer valer mis derechos. Hablaba yo también con una señora hace unas semanas. Esa señora trabajaba en una lavandería por casi 30 años. Lavanderías comerciales, no lavanderías de donde van y luego lavan tus trajes o algo personal, sino esas que están de comercio, ¿verdad? Constantemente por 30 años este movimiento repetitivo con la mano, ¿verdad? Constantemente. Entonces, esta señora tiene una lesión muy grave en las manos ahora, pero ella cuando le empezó el problema no dijo nada, no reportó, no avisó, tenía el dolor a causa del trabajo, pero decía, no, es que desperté mal,
¿verdad? No es hasta que la despiden que ella decide hacer algo. Y sí, siempre se puede hacer un reclamo a una persona que esté despedida, pero lo mejor es reportarlo cuando esto ocurre, porque luego pasan años, me quedo con una lesión grave de por vida, ¿verdad? Donde ya no voy a poder utilizar mis manos ni para trabajar, ni para retirarme, ni para nada. Y yo no reporté la lesión cuando la debí de haber reportado. Entonces es muy importante reportar la lesión. Así es. Aquí ganan los accidentados. Hay que sacarle tarjeta roja a estos jefes que no tienen esa sensibilidad humana para ponerse en la situación de los trabajadores. Especialmente en los casos de lesiones, es algo que las compañías de seguro van a utilizar en su contra el tiempo. Van a hacer ver que de repente si usted fue despedido, entonces este reclamo es una retaliación en contra del empleador porque me despidieron. Van a hacer ver que si yo me tardé 2 semanas en ir a un doctor y tengo una fractura, es porque en realidad no tenía tanto dolor y quizás esa fractura ocurrió en otro lado. Entonces, las compañías de seguros van a utilizar cualquier tipo de evidencia que usted tenga en contra suya. Es muy importante que usted esté asesorado para que no pelee solo en realidad. Suena un poquito cursi de alguna manera, pero no pelear solo con la compañía de seguro. ¿Qué otras situaciones atienden? Lesiones personales, accidentes de trabajo, accidentes de auto, como ya lo mencionamos, resbalones y caídas, que son muy frecuentes en los centros laborales, negligencia médica y muerte por negligencia. Lo importante de recordar en la negligencia médica es que siempre tiene que haber una negligencia por parte del proveedor médico, sea un doctor, un dentista, alguien del área médico, eh, una desviación de esa persona de lo que se debió haber hecho y luego una consecuencia. Muchas veces, si tengo una operación, hay riesgos de la operación. Cuando hablamos de negligencia médica, no hablamos de un riesgo que mi operación tenía, hablamos de algo un poco más severo, ¿verdad? El doctor hizo o no debió haber hecho algo durante este procedimiento y a raíz de la falla de este doctor, yo ahora estoy viviendo con ciertas consecuencias. Por ejemplo, y algo bastante sensible en nuestra comunidad es en los partos, ¿verdad? Cuando de repente una mujer está en tratamiento con un médico y el doctor no toma las medidas necesarias para darle el cuidado a esta persona. De repente esta persona sufre de hipertensión durante el embarazo. Esa es una señal que esta mujer puede tener preeclampsia. Por ejemplo, la preeclampsia tiene consecuencias muy graves a la madre y al bebé en el momento del parto. Entonces, si un doctor ve a una mujer y esta mujer viene con presión alta a las citas y no hace absolutamente nada, no hace pruebas de orina, no hace un referido de repente a un doctor especialista con high risk, no hace exámenes de sangre y esta mujer da a luz, fallece el niño, fallece ella o hay alguna complicación a raíz de esa falta de acción del médico, este es un caso de malpráctica médica. Entonces, eh, por ejemplo, también operaciones en donde de repente el doctor hizo algo que no debió hacer, dejó un instrumento que ahora está causando algún tipo de lesión, una cirugía mucho más grande, o ahora ya perdí de repente la habilidad de orinar, de ciertas cosas a raíz de esta cirugía o este procedimiento, no porque fue un riesgo inherente de la cirugía, sino porque el doctor hizo algo o dejó de hacer algo. Estos son los tipos de casos de malpráctica médica. Tradicionalmente los casos de malpráctica médica tienden a ser muy difíciles legalmente porque los jurados, por tendencia en los Estados Unidos, tienden a proteger mucho al médico, ¿verdad? Un médico en nuestra sociedad se ve como alguien que salva vidas, alguien que jamás haría algo así. Entonces son casos difíciles, pero existen situaciones donde desgraciadamente las personas sufren consecuencias muy graves y casi irreversibles. Esos son los casos que nosotros exploramos y podemos llevar hasta corte. Y quería recalcar algo también en relación a lo de la malpráctica médica. Una de las abogadas que forma parte de nuestro equipo con los casos de malpráctica médica solía representar a los médicos en los casos de malpráctica médica. Entonces ella defendía, sí, y ahora está en este lado defendiendo a las personas víctimas. Entonces, esa es una de las cosas que también hacemos mucho aquí en la costa en Jerry, que tenemos abogados que quizá en algún momento trabajaron en el lado opuesto, ¿verdad? Porque nos da también la visión que ellos pudieron tener trabajando dentro de las compañías de seguros, las cosas, los trucos
las estrategias legales que utilizan para poder mejor defender a nuestros clientes. Excelente. Hablemos de muerte por negligencia. En el pasado, usted y yo nos hemos abocado a un tema en particular que ocurrió aquí, precisamente en la zona de Chambly, donde un trabajador iba en la parte trasera de un vehículo y murió, y había sido una situación bastante complicada porque tenía unos hermanos menores que él tuvieron que intervenir sin conocer la ley y la defensa de los derechos. Sí, claro, la vida es muy extraña porque me acuerdo que el empleador que esta persona tenía que falleció en el trabajo, el empleador le estaba diciendo a la familia que la compañía de seguros no respondía. Y eso ya había sido como 2 o 3 meses que le decía la misma historia. Y eso es algo que le digo a las personas, es como le dicen en inglés, un red flag. Algo está pasando. Las compañías de seguros no se deberían tardar 2 o 3 meses en dar una respuesta. Si su empleador le está diciendo la compañía no responde o no te puse en mi seguro, eso es algo que escucho también muy seguido, no te puse en mi seguro. Un empleador no tiene que nombrar al trabajador individualmente en su póliza de seguro. Simplemente tiene que decir el área en que trabaja, pintura, construcción y la cantidad de empleados que tiene. Lo que ocurre, como ocurrió en este caso donde falleció mi cliente, es que muchas veces los dueños de las compañías no ponen el número adecuado de las personas que tienen para que las pólizas les salgan más baratas. Entonces dicen, tengo 10 empleados cuando en realidad tengo 50 o tengo 100, que era lo que ocurría en este caso. Otra cosa que hacía este empleador en este caso era que hacía que las personas firmaran un contrato de ser subcontratistas. En inglés, cuando la mayoría de sus trabajadores no hablaban el idioma y segundo, no entendían cuál es la definición de un subcontratista, porque yo te puedo decir a ti como mi empleado, tú eres mi subcontratista, pero ni yo sé cuál es la definición legal, ni mi empleado tampoco lo va a saber. Lo hacen con la intención de evitar ser sujetos a la ley de accidentes de trabajo, porque la ley de accidentes de trabajo no cubre a los subcontratistas. Pero no es suficiente que mi empleado firme un papel diciendo soy subcontratista. La ley no funciona así. Entonces, eso también es un llamado a muchas personas en la comunidad que quizá tienen sus negocios o sus propios negocios. No es tan fácil como para nombrar simplemente a mi empleado como un subcontratista. La ley no funciona así. En este caso, la persona falleció, la aseguranza dijo, yo no sé nada. La última vez que yo supe sobre este empleador, él solamente tenía 10 empleados y el resto eran subcontratistas. Entonces fue un litigio de muchos años. La esposa de él vivía en México en ese entonces, tenían 3 hijos muy pequeños y pudieron venir a los Estados Unidos y recuperar los beneficios. Pero en ese momento la compañía de seguros denegó esos beneficios por en realidad la mala actuación del empleador. Y muchas veces pensamos que eso no nos va a ocurrir a nosotros y nadie está libre de un accidente, especialmente en el trabajo cuando nuestras comunidades hacen los trabajos más difíciles. Otra cosa que pasaba en estas semanas era que hemos conversado con muchas personas que ya tienen un reclamo abierto donde el seguro les está dando tratamiento médico y dicen, pero yo por qué necesitaría un abogado si yo no quiero demandar. El momento que usted tiene un reclamo abierto, el momento que ya lo enviaron a tratamiento médico, así sea una sola visita, usted ya tiene un reclamo abierto. Hágase de cuenta como si fuera una demanda. Ya existe, ya está fichado con la compañía de seguros y con el empleador. Entonces, es muy importante que usted tenga un abogado durante el proceso de su reclamo, porque lo que nosotros hacemos es ayudarlo a usted y decirle todos los beneficios que tiene bajo la ley. Un cambio de doctor si se quiere cambiar de doctor, derecho a interpretación si lo puede hacer, derecho a que lo reembolsen por manejar a las citas médicas. Eso es lo que tiene que hacer el Workers' Comp. Entonces, eso no es el deber de la aseguranza. Jamás la aseguranza le va a decir, tienes la lista de todos estos derechos. Eso solamente lo puede ser un abogado que lo represente. Sí, y existe legislación pendiente esperando la firma del gobernador Kemp, que se hace en efecto, si lo firma, posiblemente lo va a firmar pronto, en enero del 2027, que convierte esto en una felonía. No solamente una felonía, pero también una multa muy grande en contra de esas personas que están en realidad practicando leyes sin autorización. Hay que estar muy vigilantes y tener mucho cuidado de con quién confiamos en nuestros casos. Peor que podemos hacer, especialmente durante estos tiempos tan difíciles para nuestra comunidad, es asumir que no tenemos derecho. Los derechos de la persona lesionada no han cambiado en nuestro estado. Es muy importante informarnos porque si tenemos información adecuada podemos tomar una decisión basada en la información. No hay nada peor
que podamos hacer que no tomar una decisión porque quizá pensamos que no tenemos un caso, o alguien me dijo que no tengo un caso, o alguien me dijo que no haga problemas. No, lo mejor es obtener esa información y hacer valer nuestros derechos. Excelente. ¿Qué otro consejo le daría a ese nuevo trabajador que se acaba de incorporar a la comunidad de trabajadores en una fábrica, en una empresa, en una compañía? Creo que lo más importante es no dejarse intimidar, recordar otra vez que tenemos derechos, especialmente en estos tiempos, que es algo que los empleadores están utilizando a su favor, están aprovechando el clima político que estamos enfrentando, están aprovechando el hecho de que muchos de las personas en nuestra comunidad quizá no tienen documentos o tienen un proceso de asilo o tienen un permiso de trabajo para intimidar y hacernos ver que no tenemos derechos, y eso no es cierto. Todos tenemos derechos, no existe porque razones de por qué suframos, por ejemplo, harassment en el trabajo o una violación de nuestras horas de trabajo o que no nos paguen o que no nos den un tratamiento médico cuando nos lesionamos. Así que es muy importante informarnos en este momento. Tenemos una última pregunta. Si una persona en su centro de trabajo siente que el jefe emocionalmente lo trata mal, ¿es también digno de un caso, de presentar un caso con ustedes? En caso de accidente de trabajo, no. Eso sería posiblemente algo fuera del contexto de accidente de trabajo. No. El accidente de trabajo se refiere a algo físico. Si hubo de repente una pelea entre trabajadores en el trabajo, sí califica como un accidente de trabajo y se podría ir a argumentar de repente un tratamiento psicológico a raíz de esa pelea física, ¿verdad? Pero algo emocional o una presión o estrés estaría fuera del contexto de accidentes de trabajo. Cualquier tipo de movimiento repetitivo, cualquier lesión, cualquier tipo de dolor en el trabajo causado por el trabajo es un accidente de trabajo. En el tiempo del verano muchas personas trabajan al aire libre, ¿verdad? Se desmaya por falta de hidratación. Si es una caída, un desmayo causado por el trabajo que estoy haciendo, también califica como un accidente de trabajo. La compañía de seguros va a decir que esto es algo idiopático, que no tiene razón de ser y no es un accidente de trabajo. Sin embargo, nosotros hemos litigado muchos casos donde las personas se han desmayado, han tenido ataques del corazón en el trabajo, muchas veces causada por las circunstancias y del trabajo en sí. Entonces, creo que el mejor consejo que podremos dar hoy es que si usted tiene alguna duda, si es que su caso califica o no como un accidente de trabajo, lo mejor es llamar. Así es. Y no olviden que aquí ganan los accidentados. Una tarjeta roja a las aseguradoras, a los managers, a las compañías que solo están velando por sus intereses. Gracias a la abogada Claudia Costa. Recordando una vez más, aquí ganan los accidentados 404-476-4477. Los pueden contactar 24 horas a este número de teléfono, así que ya lo sabe, tiene que trabajar a favor de la defensa de sus derechos y si resulta implicado en lesiones personales, accidentes laborales, accidentes de auto, resbalones y caídas de negligencia médica o lamentablemente muerte de algún ser querido por una situación de negligencia, ya sabe dónde ir. Gracias, Aguada. ¿Algo más que quisiera decir? No, otra vez reiterar a la comunidad de informarnos sobre nuestros derechos, especialmente en estos momentos tan trágicos que nuestra comunidad está afrontando, porque creo que es una tragedia lo que estamos viendo ahora. Eh, Cada noticia parece que ser que la administración está tratando de otra vez empezar con unos esfuerzos bastante extremos de detención de personas en las calles. Entonces, solamente reenfatizar el hecho que este es el momento adecuado para informarnos, protegernos como comunidad y presentar estos reclamos que muchas veces, aunque no creamos, tienen un efecto legal en las generaciones a venir. Así que es muy importante mantenernos informados y estamos aquí para ustedes si tienen alguna pregunta. Excelente. Gracias a la abogada Claudia Acosta. Con muchísimo gusto estuvo con usted Sirene Díaz Lozán. Recuerde, aquí ganan los accidentados 404-476-4477. No olviden que la defensa de sus derechos es lo más importante y, por supuesto, de su familia. Muchas gracias.